Señor, gracias te damos, Rey, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos que tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque nos llamaste, Señor, porque estamos en tus planes, Señor, bendito Rey, Señor. Y la obra que tú empezaste en nuestras vidas se va a terminar, Señor. Tú la terminarás, Señor. Y gracias, Rey Santo, Señor, cuando nos dejamos moldear por ti, Rey Santo, Señor, y entendemos, Señor, bendito Dios, aquellas cosas que tú permites en nuestras vidas, Rey. Como dice tu palabra, Señor, que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, Señor. A los que tú has llamado, Señor, según tu propósito, según tu designio, Señor. Gracias, Señor. Colocamos, Señor, tu palabra, Señor, que edifica, Rey Santo, Señor. Rey, te pedimos, Señor, que edifiques, porque si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Edifica nuestras vidas, Señor, y edifícanos también como cuerpo, Señor, bendito Dios, como cuerpo de Cristo, Señor, como edificio de Dios. Edifícanos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. El tema que vamos a mirar en el día de hoy es la tentación. Y es algo bien precioso, hermano, que nosotros podamos entender aún la diferencia entre tentación y prueba, ¿sí? Y es precioso lo que podamos entender y comprender cuando nosotros estamos siendo tentados y cuando nosotros estamos siendo probados. Debemos de entender que la tentación la hace el maligno y aún más, esa tentación, hermano, viene, ¿sí? La tentación viene es de aquellas cosas, hermanos, que tenemos nosotros. O sea, el enemigo toma de nosotros aquellas cosas para tentarnos, toma de la vida nuestra, ¿sí? Toma de aquello que nosotros tenemos, por ejemplo, los deseos desenfrenados que no los hemos llevado a la cruz, de aquellas cosas que nosotros caminamos y que no las hemos entregado al Señor. De eso toma el enemigo para tentarnos. Y muchas veces nosotros no sabemos, aún no lo reconocemos y no lo entendemos, que estamos siendo tentados y podemos haber caído ya en esa tentación. Hemos podido caer en ese pecado y no lo reconocemos ni lo entendemos. Entonces, déjeme decirle, mi hermano, que esa concupiscencia, que ese deseo desenfrenado, ¿sí? No es solamente algo sexual, porque cuando nosotros hablamos de tentación, siempre nos vamos y lo metemos como en la parte sexual. No, pero hay muchas tentaciones. Por ejemplo, lo que es la avaricia, ¿sí? El orgullo, ¿sí? La depresión, ¿sí? La prosperidad, la pobreza, ¿sí? La vanagloria mundana, ¿sí? La persecución. Todas estas cosas tienen que ver, ¿sí? Con una tentación, hermano. Y nosotros entonces debemos de entender que estas cosas, aún el enemigo actúa en nosotros mismos con los dardos de fuego, con la tentación misma, pero también opera con las malas compañías, ¿sí? Y entonces ahí es donde nosotros la voz se nos hace más clara y podemos acordarnos, mis hermanos, cuando el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que iba a ir a la cruz, y debemos recordarnos cómo Pedro le dice al Señor que no le pase tal cosa. Pero es muy tremendo porque Pedro está recibiendo primeramente una revelación del Padre.
digámoslo así, a los 5 minutos, le está diciendo, el Señor le dice, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Este fue el que te lo reveló, y eso lo podemos ver en Mateo 16, ¿sí? En versículo 16 dice, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también aún después, más adelante, ¿sí?, el Señor Jesús empezó a decirles que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces podemos ver cómo aún las compañías, ¿sí? Y aquí el Señor estaba cabal, estaba velando, ¿sí? Tenía entendimiento de esa voz, porque le estaba dañando era el propósito para el cual él había venido. Entonces el enemigo va a trabajar en esto, hermano, y como les decía, aún por medio de las amistades, por medio de los mismos hermanos, te pueden dañar el propósito, ¿sí? Te pueden dañar el propósito para el cual el Señor te trajo, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Pedro aquí? ¿Sí? Estaba haciendo una obra de un consejo, ¿sí? Le está dando un consejo, que no te vengan estas cosas, que no te acontezca tales cosas, ¿sí? Lo reconvenía diciéndole, ¿sí? Ten compasión de ti mismo, y que de ninguna manera esto te acontezca. Entonces muchas veces nosotros podemos mirar, hermanos, que nuestros llamados, nuestros ministerios, nuestra obra en el lugar donde el Señor nos ha colocado puede ser frustrada por los consejos, y entonces no se está operando en nada y se está esperando algo cuando el Señor te ha hablado, cuando el Señor te ha dicho, y debes progresar en lo que eres, en lo que sos. Entonces, por ejemplo, si el Señor nos dice a nosotros que somos una multitud de profetas para las naciones perdidas, pues entonces tenemos que ser capacitados, y debemos de ir entendiendo que debemos de operar en esos llamamientos, ¿sí? En el llamado de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores, de maestros. Debemos de estarnos capacitando, ¿sí? El tiempo es corto, como lo decía el Señor, y entonces es importante que nosotros podamos entender que esta tentación, ¿sí? Esta tentación para que tú no seas, ¿sí?, lo que el Señor quiere que hagas, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que entender que el enemigo va a querer frustrar, ¿sí? Porque la tentación, como les decía, la tentación viene del maligno. Entonces te quiere es frustrar lo que tú eres, ¿sí? Tiene que ver generalmente con cualquier situación que podría debilitar la comunión de la persona con Dios. O sea, esto es una situación ya en el pecado, ¿sí? Pero hay también tentación donde te inhabilita para que no seas lo que tú eres, ¿sí? Entonces, una cosa es la tentación en mi debilidad, en mi concupiscencia, y otra es para inhabilitarme, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta de que debemos de fortalecernos. Ahí en la tentación debemos de estarnos fortaleciendo pacientemente, ¿sí? Si nosotros lo vemos en Santiago 1, capítulo 1, versículo 1, dice,
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Entonces, aquí la palabra tentación tiene que ver con que estamos siendo examinados, que hasta el enemigo está haciendo un experimento con nosotros, está haciendo un ensayo a ver si le hacemos o no le hacemos. Por ejemplo, tú puedes no caer en tentación, digámoslo así, si nunca has fumado marihuana y te dan marihuana para fumar, entonces estás siendo examinado a ver si le jalas o no le jalas, ¿sí? Es un experimento, es un ensayo que están haciendo contigo y te van a colocar diferentes pruebas, así como el Señor nos lo dice, que Él fue tentado en todo pero no cayó, ¿sí? No pecó. Entonces esto es, la tentación tiene que ver con ensayos, con experimentos que hace el enemigo, a ver qué es en lo que puedes caer, qué es en lo que, obviamente, Él conoce nuestro pasado, Él sabe de dónde nos sacaron y con eso tiene, pues por decirlo así, tiene herramientas para tentarnos. Pero cuando nosotros hemos entregado todo esto al Señor, va a ser muy diferente. Entonces Santiago está diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra en paciencia. Entonces aquí hay dos palabras diferentes, ¿sí? Tentación, ¿sí?, que viene del griego periasmos, y prueba, que viene del griego, ¿sí?, que nos dice que es dokime. Entonces son dos palabras diferentes. Dice: sabiendo que estaremos en diversas, si cayereis, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra en paciencia. Entonces debemos entender que una tentación aún nos están probando nuestra fe, o sea, están probando nuestra fidelidad. Entonces, importantísimo que nosotros tengamos, pero aún, hermano, aún la tentación te va a ejercitar, y como podemos ver, hay dos tipos de pruebas, ¿sí? Hay dos clases de pruebas, ¿sí? Hay dos clases de tentación: tentar hacer el mal y hacer el bien. Entonces Dios nunca te va a tentar para hacer el mal. Santiago nos lo dice, ¿sí? Santiago nos lo dice en el versículo 13, dice: bienaventurado, en el 12, bienaventurado el varón que sufre la tentación. Mire que está diciendo que es bienaventurado, ¿sí? Porque está siendo examinado, ¿sí? Están haciendo el enemigo está examinándolo a ver si pasa o no, porque cuando fuere probado, óigalo bien, cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios, ¿sí?, ha prometido a los que le aman. O sea que la tentación es una prueba de fe, y donde vas a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. O sea, entonces esto debemos de tenerlo como un principio. Óigalo bien, un principio eterno de Dios es que Dios no tienta, ¿sí? Dios no tienta con el mal. El Señor sí prueba. Entonces, cuando nosotros miramos que Dios no te va a tentar a hacer el mal, ¿sí?, pero sí puede hacer que Dios te pruebe, ¿sí? Y esas pruebas nunca te van a llevar a hacer el mal, ¿sí? Eso lo hace Satanás. Satanás hace la tentación para llevarte hacia el mal, para llevar al pecado, para separarte de Dios, ¿sí? El tentador, ¿sí?, es del mal, te lleva a hacer las cosas que son malas,
¿sí? Dios hace dos cosas: permite que Satanás, ¿sí?, te tiente, y por eso el Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado, ¿sí?, para que tu fe no falte. Óigalo bien. Entonces está en común lo que decía Santiago, ¿sí?, que no es que cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de la fe obra en paciencia. O sea que esta tentación está probando tu fe. Y por ejemplo, como les digo, Dios permite que sea tentado, y nosotros vemos por ejemplo a Job. En Job 1:6, Dios permite que Satanás haga una obra en Job, ¿sí? Pero hace una salvedad. Siempre el Señor hace una salvedad. Le dice: no le toques su vida, ¿sí? O sea, el Señor no permite que Satanás le vaya a quitar la vida. Le quitó todos los bienes, y sin embargo Job bendijo a Dios, y aún le vino la enfermedad, y Dios nunca maldijo a Dios. Entonces esa era la prueba, ¿sí? Satanás le llevó todo ello. Siempre él estuvo firme, siempre estuvo fiel, ¿sí? Y esa era la prueba, ¿sí? Dios prueba, Satanás tienta, ¿sí? Entonces, igualmente como Abraham, ¿sí? Dios probó a Abraham pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac. Pero ahí mismo, en esa misma prueba que hizo, ¿sí?, su fe se robusteció, su fe fue más firme, su fe lo hizo como lo justificó, y por eso es el padre de la fe, ¿sí? Entonces podemos ver que Dios prueba, pero lo prueba a uno es para seguir hacia adelante, para que nosotros seamos fortalecidos en áreas que necesitamos. Y igualmente nuestra fe tiene que ser probada como por fuego, así como se prueba el oro y como se prueba la plata. Igualmente así mismo, ¿sí?, tiene que ser probada nuestra fe, ¿sí? De cada uno de los creyentes, nuestra fe tiene que ser probada. Y el Señor probó la fe de Abraham, y pasó la prueba, y su fe fue aumentada, y es el padre de la fe, y fue justificado por la fe. Entonces, igualmente, nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, entonces, cómo opera el enemigo, ¿sí? Cómo opera esa tentación como prueba. Y en Santiago lo dice la palabra muy claro, y nos lo dice en el versículo 13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias. Esta palabra concupiscencia tiene que ver con los deseos, ¿sí?, los anhelos, los anhelos apasionados. También tiene que ver con la lujuria, ¿sí? Entonces esta concupiscencia tiene que ver con esos deseos que combaten en nuestra alma, ¿sí? Es atraído, o sea, cuando de nuestros propios deseos desenfrenados somos atraídos y cebados, o sea, somos atraídos y ahí hay una tentación, ¿sí? Entonces dice que la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces allí hay un alto, ¿sí? Nosotros podemos ser tentados, pero hay algo bien precioso que el Señor nos dice, que el Señor no deja que nosotros seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir, ¿sí? La palabra de Dios nos lo dice claramente, y a mí me parece muy precioso esto de que el Señor nos ayuda en la tentación. Y allí en 1 Corintios capítulo 10
versículo 13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y esto es muy precioso, hermano, porque el Señor a sus hijos, hermano, los va a guardar, los va a estar protegiendo. El Señor no nos va a dejar a la deriva, porque por eso Él dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, ¿sí? Pero entonces en la tentación nosotros debemos de tener en cuenta es algo, mis hermanos, y es de que el Señor nos dice a nosotros que no ha venido una tentación que sea sobrehumana. O sea, todas las tentaciones que nosotros tengamos, ¿sí?, van a ser de nuestra concupiscencia, de nuestros deseos, ¿sí? Y el enemigo va a tentarnos con esas cosas que nosotros quizás deseamos. Pero entonces, por eso dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todo es acerca de nuestro ser. Todo es acerca de lo que nosotros anhelamos. Todo es acerca de lo que deseamos. Pero esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Cuánto has trabajado por esos deseos, por esas pasiones? ¿Cuánto has trabajado para que cuando seas tentado, entonces la prueba esta, la tentación esta, no sea tan fuerte, ¿sí? Y aún el Señor nos está dando esta promesa y nos está diciendo que Él dará también juntamente con la tentación la salida. Y tú lo puedes observar, mi hermano, en la medida en que estás siendo tentado, el Señor te muestra las salidas, pero depende de nosotros, ¿sí? Porque tenemos la voluntad en la libertad. Cuando nosotros no éramos creyentes, ¿sí?, nuestra voluntad estaba sujeta al maligno y decidíamos cosas, pero muchas veces no las hacíamos, no hacíamos el bien, siempre, por lo general, hacíamos el mal. Entonces, ahora que nosotros estamos en Cristo, nuestra voluntad está libre y tiene una libertad de decidir si yo salgo de esa tentación, porque el Señor me está dando la salida, ¿sí? Porque dice aquí en la palabra: sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Entonces, esto depende de mí. Si le sigo la jugada al maligno o paro esa tentación, ¿sí? El Señor me está dando la salida de cómo parar esa tentación, pero soy yo el que determino si sigo el juego de la serpiente o no. Si nosotros miramos cómo la serpiente engañó a Eva, Eva era inocente, así como ella lo dice, ¿sí? Señor, caí, Señor, la serpiente me engañó, ella era inocente, ¿sí? Pero debemos de tener en cuenta algo bien precioso, y es de que cuando el Señor hizo al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, y le mandó el Señor diciéndole que del árbol del huerto no, de todos los árboles, ¿sí?, del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, queriendo decir aquí, entonces el Señor le estaba hablando a Adán. Eva todavía no se había creado. A Eva todavía no la habían sacado de la costilla del hombre. A Eva todavía, ¿sí? Entonces Dios fue hablando al hombre. ¿Cómo hizo Eva para conocer que no debía de comer de ese árbol?
el hombre le dijo a ella, ¿sí? El hombre le dijo a ella de que de ese árbol no se debía de comer. Y si nosotros vemos en la tentación, entonces la serpiente con su astucia le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. O sea que la mujer lo sabía, pero lo sabía porque el hombre le había dicho lo que el Señor se lo había mencionado al varón. Entonces la mujer, ¿sí?, le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces aquí hay algo más. El Señor le dijo, de ese árbol no comas. Pero ella dice, aún más, ni le tocaréis para que no muráis. El hecho de tocarlo no moría uno. El hecho de comerlo era que se moría. Entonces la serpiente dijo, no moriréis. Entonces empieza una doctrina, ¿sí? Y esta es la parte que nosotros tenemos que entender, que en la tentación el enemigo coloca una doctrina. Coloca una doctrina donde va en contra de lo que Dios ha dicho, ¿sí? Entonces nosotros podemos mirar que en muchos aspectos de nuestra vida nosotros tenemos unas doctrinas pero que no son de Dios, ¿sí? Tenemos unas enseñanzas que no son de Dios, ¿sí? Pueden ser nuestras o pueden ser de la serpiente. Aquí la doctrina que está recibiendo Eva es una doctrina de la serpiente, porque ella ha declarado las cosas que el Señor ha dicho. Pero la serpiente entonces le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, nosotros tenemos que mirar cuál es el tipo de doctrina, ¿sí?, en la tentación, cuál es el tipo de doctrina que el enemigo te está dando, ¿sí?, para que seas frustrado, ¿sí?, lo que Dios quiere hacer contigo, porque con Adán y Eva se frustró lo que Dios quería y por eso lo sacó del huerto, ¿sí? Porque Dios quería que en el huerto se multiplicase la raza humana, no acá en la tierra, sino en el huerto, y se frustró, por decirlo así, hasta un tiempo determinado cuando vino el Mesías y entonces colocó el reino. Porque desde el reino es que ya se hace una obra poderosa de que es la multiplicación de los hijos de Dios con H mayúscula. Entonces, importantísimo esto, mis hermanos, que nosotros podamos entender el tipo de doctrina que estás recibiendo cuando estás siendo tentado. Y queriendo decirte, entonces, vuelvo y reitero, que la doctrina, ¿sí?, que la tentación es de acuerdo a tu concupiscencia, a tus deseos, y que no los entiendes. Pero aún ella, Eva, ¿qué deseo tenía de comer del árbol? Ninguno, pero le dio una doctrina, ¿sí? Le dijo, sino que sabe Dios que cuando comáis de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es la tentación, ¿sí? Primero le dice, no va a morir. Y después le dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la avaricia, que estamos hablando que en la tentación se trabajan varias cosas, varias áreas de nuestra vida, y se trabaja lo que es la avaricia, ¿sí? Se trabaja lo que es el orgullo, se trabaja la depresión, o se trabaja lo que es la prosperidad o la pobreza, ¿sí? Se trabaja la gloria mundana, ¿sí? O se trabaja la persecución. Entonces, en todas estas áreas que nosotros podemos entender, es que el enemigo trabaja en esa tentación. Entonces, ¿cuál era el punto? Era una avaricia.
era un deseo de ser como Dios. Y esta es la doctrina que le mete el enemigo. Entonces nosotros tenemos que mirar cuando estamos por fuera, ¿sí?, de lo que el Señor quiere, que nosotros caminemos y que seamos y que manifestemos lo que nosotros somos como cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, esto hace que separarnos. Esta doctrina que el enemigo trabaja es separarnos de Dios, ¿sí? ¿Cuál era el pecado? ¿Sí? Desobedecer el mandato, desobedecer el mandamiento. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Entonces, aquí vemos, hermanos, que este trabajo, no moriréis, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, entraron al corazón y empezó a trabajar ser como Dios, ¿sí? Ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¡Qué bien! ¿Sí? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos. O sea, nosotros hemos hablado sobre esta tentación y la hizo caer del espíritu y la puso en la mera carne, ¿sí? La puso en los deseos, los puso en todo lo que entró en su corazón. El enemigo mete estas cosas en el corazón y ella no lo percibió. Era inocente, como dijo ella, la serpiente me engañó y comí. Entonces muchas veces el enemigo mete esas cosas en el corazón y falta ver si nos damos cuenta que está eso en nuestro corazón o no. ¿Tenemos el Espíritu Santo de Dios? Sí. Pero el Señor nos dice, velad y orad. Y entonces esto de velar es algo bien importante en nuestra vida, porque no es solamente velar lo exterior y lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando aquí en Colombia, lo que está pasando, ¿sí?, alrededor nuestro, sino que también debemos de velar lo que está pasando con nuestro corazón, lo que está pasando en nuestra vida, debemos de velarlo. Entonces el Señor dice, aquí nos dice la palabra de Dios, entonces dice que ella anheló esas cosas, ¿sí? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. O sea que se le metió la codicia. Este fue el pecado, ¿sí? Este fue esa concupiscencia que le metió la serpiente a Eva. Dice codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, ¿sí? Entonces debemos de entender, hermano, cómo esa tentación opera en nuestras vidas, ¿sí? Y que nosotros debemos de frenar muchos pensamientos, debemos frenar muchas cosas que nos hablan, pueden ser los mismos hermanos, ¿sí? Debemos de discernirlo y debemos de entender siempre hacia dónde voy yo. ¿Qué es lo que me ha llamado el Señor? ¿Hacia dónde voy? ¿Y para qué fue que me llamó el Señor? Y si estoy en un lugar, entonces, y si me ha hecho un llamamiento, entonces, ¿qué es lo que te puede estar frustrando ese llamamiento? Esto es parte de una tentación que está por fuera de lo que puede ser una codicia. Esto es muy diferente de lo que es un deseo de laxivia, un deseo sexual, o que fuera como nos lo dice Santiago, ¿sí? Que cuando dice que la concupiscencia, esta concupiscencia tiene que ver con los deseos, ¿sí? Con los anhelos, con las pasiones, con la lujuria. Entonces, ¿cuáles son mis deseos? ¿Qué es mi deseo? Entonces, tiene que ver, mire hermano, tiene que ver con que yo, cómo estoy observando mi caminar. Si yo no estoy velando, ¿cómo estoy caminando? Si yo no estoy velando, entonces posiblemente, ¿sí?, no pueda entender todo lo que es la connotación
de mi vida espiritual, de mi vida, de mi ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque me centro en algo, ¿sí? Me centro en algo que no es correspondiente a todo mi caminar. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos, ¿sí?, un norte. Sí es importante que nosotros podamos entender y saber hacia dónde vamos y qué es lo que me ha dicho el Señor y qué es lo que me puede obstaculizar para caminar. Entonces, si nosotros miramos en el Padre Nuestro, ¿sí?, a mí me llama mucho la atención lo del Padre Nuestro, porque en el versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sí, pero entonces aquí está diciendo, pues en las Biblias casi normales que uno lee, es esto, y que a uno le enseñaron, ¿sí?, a rezar este Padre Nuestro. Y dice: perdona nuestras deudas y no nos metas en tentación, ¿sí? Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor no tienta a nadie, como lo leíamos ahora en Santiago. El Señor no tienta a nadie, y es importante que tú lo puedas mirar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos ahí en Santiago capítulo 1? Que Él nos dice en el versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, ¿sí?, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Entonces debemos entender entonces qué es lo que hay varias versiones que nos hablan a algo un poquito más diferente, ¿sí? Por ejemplo, en esta Biblia, la traducción lenguaje actual, nos dice: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Entonces es algo muy diferente a lo que Mateo nos habla, y que es algo que aún la Reina Valera dice, ¿sí?, que no nos metas en tentación. Entonces esta versión podemos mirarla y es algo totalmente diferente a ello, porque coincide con lo que Santiago nos está diciendo, que Dios no tienta a nadie. Entonces Dios prueba, pero no tienta. Dice: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. O sea, cuando venga esa tentación, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. En la Nueva Versión Internacional dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. O sea, no nos dejes caer en tentación. O sea, que nosotros caigamos en esas tentaciones. Pero no está diciendo no nos metas en tentación, sino no nos dejes caer en tentación. En la Nueva Versión Internacional, ¿sí?, de 1999 nos dice: y no nos dejes caer en tentación. ¿Sí? En la Biblia de las Américas nos dice: y no nos metas en tentación, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, jamás. Amén. Entonces es algo que nosotros debemos entender, que el Señor no nos mete en tentación. Entonces deberemos de entender, ¿sí?, debemos de entender que, por ejemplo, a Pedro lo pide Satanás, y lo pides para zarandearlo. O sea, y el Señor, pues, así como a Job, ¿sí?, le dijo: ahí está. Pero el Señor dice: y yo rogué para que tu fe no falte, que es algo muy diferente cuando el Satanás lo pide a uno para zarandearlo, que es algo muy diferente a que Dios lo meta en una zaranda. Es algo diferente, ¿sí? En la Biblia mesiánica nos dice:
y no nos conduzcas a pruebas fuertes, sino guárdanos, sálvanos del maligno. Entonces, podemos mirar, hermanos, que no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Qué bonita esta traducción viviente, ¿sí? Podemos entonces mirar, hermano, que deberemos de acomodar esta cuando oremos el Padre Nuestro, debemos ser entendidos de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Si nosotros miramos, hermanos, entonces, por ejemplo, en Lucas 4, ¿sí? En Lucas 4 el Señor muestran acerca de la tentación, ¿sí? De la tentación del diablo, ¿sí? Pero es algo bien interesante, mis hermanos, porque dice la palabra de Dios que Jesús, lleno del Espíritu Santo, ahí en Lucas 4, versículo 1, dice: lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Óigalo bien. El Espíritu Santo lo lleva al desierto, y esto es parte de hacer esa obra de la expiación, ¿sí? La obra de la expiación tiene que ver con que un macho cabrío tendría que ir a ser muerto, ¿sí? Ahí en el tabernáculo, ¿sí? Para Yahvé, y el otro era suelto con todos los pecados hacia el desierto y llevado por un hombre. Aquí vemos el Espíritu Santo como persona llevando al Señor Jesús, ¿sí? Al desierto, ¿sí? Y dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. O sea, en esos 40 días fue llevado, él estaba en el desierto y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si nosotros vemos aquí, el diablo le está diciendo: si eres ese hijo, óigalo bien, ese hijo adulto, ¿sí? Si eres hijo de Dios, o sea, si eres el hijo adulto de Dios, di a estas piedras que se hagan pan. O sea, no está hablando con un hijo de Dios, un niño, un tecnón, sino que está hablando de un hijo de Dios, un juíos, ¿sí? Un hijo mayor, ¿sí? Un hijo que tiene toda la autoridad, ¿sí? Y le dice: di a estas piedras que se hagan pan. Entonces, aquí es lo que nosotros tenemos que entender en esta tentación a los juíos de Dios, ¿sí? Porque es adulto, porque tiene autoridad, porque tiene poder, ¿cierto? ¿Sí? Que empiece a hacer declaraciones sin que el Señor las haya dicho. Jesús le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. O sea, aquí le está diciendo: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios, de toda la palabra de Dios. De esa usted puede vivir y yo puedo vivir. Entonces, mi hermano, importantísimo, porque está hablando de un hijo adulto, y yo no puedo juzgar a aquellos que declaran, ¿sí? Aquellos que declaran esas cosas, sea en las redes o en la televisión. Yo no lo puedo juzgar. ¿Por qué? Porque si Dios les está hablando y ellos están declarando, bien, porque se va a hacer, ¿cierto? Pero donde se están declarando palabras que uno se puede aprender, son palabras donde uno no está siendo guiado, entonces es un poco difícil. Veía un programa de televisión allí en YouTube, muy tremendo, hermanas, que un profeta de Dios muy nombrado
TV Joshua. Y entonces una mujer le dice a él que le sane a la mamá. Y entonces él la trae y le dice, vamos a orar. Y si el Señor me dice que la sane, que haga algo por ella, lo haré. Pero el Señor en este momento no me ha dicho nada, ¿sí? Entonces eso es lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, estas declaraciones que uno pueda hacer, declaraciones que Dios no ha dicho que hagamos, que digamos, entonces esto es parte de una tentación del enemigo. ¿Por qué? Porque está diciendo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Sí? Y pues, como tenía hambre, entonces yo voy a empezar a hacer declaraciones de acuerdo a mi necesidad y no de acuerdo a lo que el Señor habla. ¿Sí? Entonces ahí está la tentación cuando se hablan cosas, cuando se dicen cosas de acuerdo a mi necesidad y no a lo que el Señor quiere hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estas piedras que se conviertan en pan es cuando también por la misma necesidad se montan, ¿sí? En la iglesia tenemos muy poca gente, vamos a montar el G12 para que haya una multiplicación y para que así hayan ingresos, cuando el Señor no ha dicho nada de eso. Y más ese G12 que ya mucha gente ya lo conoce, que eso no aplica con las cosas del Señor, pero es algo muy parecido. Entonces es la palabra que sale de la boca de Dios, la cual nosotros vamos a hablar. Dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ella, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. O sea, el enemigo trabajando, impidiendo adoración, ¿sí? Y nosotros vemos que le está diciendo que le va a dar la potestad y la gloria, ¿sí? Y nosotros podemos ver que a la serpiente le dijo a Eva, le dijo, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, le puso codicia. Y aquí al Señor le estaban colocando codicia, ¿sí? Que le daría la potestad y la gloria de todos esos reinos, ¿sí? Entonces el Señor le contesta y le dice, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces podemos ver que esta potestad y esta gloria que iba a ser entregada, ¿sí? Todo esto, Él lo obvia, Él lo pone a un lado. ¿Por qué? Porque Él sabe quién es y qué es lo que va a hacer después de su muerte en la cruz, qué es lo que va a obtener. ¿Por qué? Porque dice que el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Por qué? Porque Él sabía que le iban a dar un nombre sobre todo nombre, ¿sí? Entonces podemos ver que Él le presta más atención a la adoración, ¿sí? ¿A quién adoras? Esta es la parte importante en esta parte de la tentación, ¿sí? ¿A quién estás adorando? Entonces, el Señor le está diciendo aquí, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, nosotros tenemos que mirar a quién estamos adorando, ¿sí? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos prestando atención? ¿Y cómo nos dirigimos? ¿Con quién nos dirigimos? Nos dirigimos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, y no estamos adorando a Dios,
¿sí? ¿Por qué? Porque es una situación de una determinación que yo hago siempre y no lo que el Señor me dice. Entonces, cuando dos personas se ponen de acuerdo en algo, ¿sí? Debemos de entender, ¿sí? Que si estamos adorando, pero no estamos hablando de cantar, ¿sí? No estamos hablando de orar, sino de adorar. ¿Por qué? En Romanos capítulo 12 nos está diciendo a nosotros la forma de adorar. Y es importante entonces que nosotros podamos entender el tipo de adoración que el Señor requiere. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro servicio, ¿sí? Racional. Esta es la forma de adorar, ¿sí? Si nosotros lo podemos ver en otra versión, que es muy precioso lo que el Señor habla acerca de esta cita bíblica, nosotros debemos entender entonces, hermanos, que la adoración, ¿sí? Al Señor no es, ¿sí? No es la canción que nosotros cantemos, hermano. No es esa canción que estemos cantando solamente la forma de adorar. La forma de adorar nosotros también tiene que ver con nuestro caminar, ¿sí? Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahí está. Entonces, cuando el Señor está diciendo al Señor tu Dios, a Él solamente adorarás, hermano, es esa parte, ¿sí? ¿Cómo estás tú adorando? ¿Sí? ¿Cuál es tu forma de adorar? Entonces, Él no habla, ¿sí? De todo lo que la gloria y la potestad, el poder y todo lo que le pueda entregar, ¿sí? El enemigo. Él habla es de cómo adoras, dice, porque el enemigo te pide adoración. Si postrado me adorares, ¿sí? Y una forma de un autoengaño en nuestra vida, porque el príncipe de este mundo engaña a todos, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 12 nos habla que Satanás engaña al mundo entero. Entonces debemos entender que si a la iglesia se deja engañar, pues hay que tener cuidado, pero está diciendo, el enemigo dice, si postrado me adorares, todo esto será tuyo. Entonces la pregunta es, ¿a quién estás adorando? ¿Sí? Entonces, como oras, pues, te estás en la intimidad y estás en santidad, entonces estás adorando, ¿cierto? Pero hay otras cosas muy importantes que nosotros tenemos que mirar. Y dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Entonces, esto es bien interesante porque ya es en el templo. Nosotros somos el templo de Dios, pero también nosotros nos congregamos. Allá, en ese pináculo del templo, allá era donde se congregaban los judíos, el pueblo de Israel, se congregaban allí y iban 3 veces al año en las fiestas y se congregaban allí. Y ahí fue el primer discurso del apóstol Pedro, no lo olvidemos, ¿sí? Fue en el día del Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo y estaban allí y eran como 3,000 personas y desde 16 partes del mundo que se vinieron y se congregaron, ¿cierto? Entonces, aquí le está diciendo, ¿sí? Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles declararás de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra.
Respondió Jesús y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. Entonces vemos esta parte, y es de nosotros exponernos, ¿sí? De nosotros levantarnos, de nosotros, porque dice tírate, ¿sí? O sea, haz esto, manifiéstate como el pastor, manifiéstate como aquella persona, ¿sí? O sea, hacerse un pastor sin que lo hayan llamado, ¿sí? Tírate, ¿sí? Haz esto, ¿sí? Pero el Señor no lo ha dicho, ¿sí? Y el Señor te va a respaldar, ¿sí? Levántate, ¿sí? Manifiéstate, ¿sí? Como ese ministro, ¿sí? Y que el Señor te va a respaldar, ¿sí? Entonces aquí el Señor le dice: no tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque son en los tiempos determinados que el Señor nos va a manifestar. Entonces, mis hermanos, nosotros vamos a seguir con este tema de la tentación. Hemos tocado apenas unas citas bíblicas y debemos entender que el apóstol Pablo ora, ¿sí? Y él dice: ojalá me toleraréis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Óigalo bien, esto es muy tremendo, porque el apóstol Pablo le está hablando a los corintios, y los corintios han sido muy carnales, ¿sí? Y entonces él dice que los cela con celo de Dios, pues los ha desposado con un solo esposo, o sea, con Cristo Jesús. Y dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, esto es bien interesante, hermanos, que nosotros lo entendamos, porque está aquí hablando de los sentidos que sean extraviados, ¿sí? De alguna manera, de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto, cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Cristo, tiene que ver con estar con respecto a la palabra, caminando en la palabra, ¿sí? Y caminando en lo que el Señor te ha dicho que eres. Entonces, esta es parte de lo que es la fidelidad de Cristo, dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces es importante que el apóstol Pablo está diciéndoles aquí sobre otras enseñanzas. Se han recibido otras enseñanzas y ustedes pueden estar siendo desviados. Si nosotros miramos a la palabra de Dios en Gálatas, el Señor le dice: oh Gálatas insensatos. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién los hechizó? ¿Sí? Porque la palabra fascinar tiene que ver con hechizar. Y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? ¿Sí? ¿Quién os encantó? ¿Quién os embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto es muy tremendo, hermanos, porque los Gálatas están siendo judaizados. Los Gálatas estaban siendo llevados para observar las fiestas que el Señor había dado para que se cumpliesen en el Mesías. Y entonces, por eso el apóstol Pablo les dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Y aquí le dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que no es el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que no habéis recibido, u otro evangelio. Son tres cosas: un Jesús diferente, un Espíritu Santo diferente, un evangelio diferente. Y esto lo trabaja el enemigo para sacarlo de la corriente del Espíritu y para que no se cumpla lo que tú eres en Cristo Jesús. Padre, te amo, gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, guárdanos del engaño que se ha levantado ya, Señor, bendito Rey. Guárdanos de ese engaño, Padre Santo, Señor, y ayúdanos, Señor, a no caminar en otras enseñanzas de las cuales tú no has enseñado, Rey. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Rey Santo, Señor, y ayúdanos, Rey Santo, Señor, y fortalécenos, Señor, en medio de la tentación, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.